buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo webinar del seminario Desafíos de Desarrollo Local y Capital Territorial en tiempos de COVID-19. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una segunda conferencia denominada Decisiones basadas en evidencia. Durante la conferencia los invitamos a participar a través del chat en vivo que tenemos a un costado derecho de su pantalla. Ustedes pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y al finalizar la presentación habrá un bloque de preguntas y respuestas con la experta que nos estará acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Iniciamos en un minuto. Muy bien, muy buenos días a todos. Un verdadero gusto volver a encontrarnos en este segundo webinar con la ponencia Decisiones basadas en evidencia, en este seminario internacional de desafíos del desarrollo local y capital territorial en tiempos del COVID-19. Quiero comentarles antes de iniciar esta segunda parte que Universitarios para Trascender es un proyecto que bajo la iniciativa del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas está siendo una ventana de oportunidad para el desarrollo de los proyectos, las ideas, los alcances y la participación de la comunidad universitaria para poder generar mecanismos para transferir conocimiento hacia las áreas de oportunidad que hoy tiene nuestra entidad federativa. Tamaulipas tiene personas muy capaces, sectores productivos con alta presencia, pero ahora es el momento para que la universidad pueda tener la oportunidad de conjugar la sinergia y poder llevar las ideas al desarrollo, a la participación y la intervención social en oportunidades que puedan desarrollar e incentivar la economía local. Perdón ustedes. Bien, vamos a iniciar esta segunda parte, este segundo webinar, con la conferencia magistral que en esta mañana nos va a participar con la directora de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión del PRONAVEC desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú, la maestra Brenda Lía Chávez Cosamalón, quien me voy a permitir comentarles que ella es egresada de la Universidad de Oxford en Inglaterra y tiene maestría en intervención social y evaluación de políticas en base a evidencias, psicología social, especialista en el diseño y evaluación de programas e intervenciones sociales. Nuestra experta el día de hoy es investigadora en bienestar humano y desarrollo social con énfasis en la evidencia local, experiencia liderando proyectos del MEL, estudios cualitativos y cuantitativos, así como procesos de fortalecimiento de capacidades para el levantamiento y uso oportuno de información, orientados al desarrollo territorial sostenible. Bajo esta circunstancia, si nos lo permite, por favor, la doctora
Jenny Aide nos permite presentar esta diapositiva para dar paso a la intervención de la maestra Brenda Lía Chávez Cosamalón. Adelante, por favor. Buenos días. Sí. ¿Sí me llegan a escuchar? Permítame, maestra Brenda Lía. Vamos, antes de iniciar, poder pedirle a la doctora Jenny Aide que nos pueda dar algunas instrucciones con respecto a la dinámica de participación en el webinar. Bien, vamos a iniciar entonces con la intervención de la maestra Brenda Lía Chávez Cosamalón. Adelante, por favor, transmitiendo desde Lima, Perú, para todos los participantes de este proyecto Universitarios para Trascender en esta conferencia tan importante para nosotros en el seminario Desafíos del Desarrollo Local y Capital Territorial en tiempos del COVID. Adelante, por favor, maestra, y bienvenida a México. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, voy a colocar mi presentación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, quería agradecer pues al rector, ingeniero José Andrés Suárez, y al secretario, por supuesto, doctor Eduardo Arbizu, por extenderme la invitación, por sus amables palabras también. Muchas gracias también a la doctora Jenny Espinosa, que me ayudó con la conexión, y un abrazo especial pues para mi querida amiga, la doctora Frida Caballero, con quien hemos compartido experiencias previas justamente en el tema de desarrollo local y capital territorial, ¿no? Bueno, para mí es un gusto y un honor colaborar con la comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el día de hoy, y espero pues algún día poder visitarlos, pero por ahora nos acercamos por aquí. A ver, esta sesión es básicamente metodológica y busca ser muy práctica, ¿no? Creo que ahí ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Busca ser muy práctica, y en ese sentido quería presentarles rápidamente cuáles son los objetivos de la sesión, ¿no? Lo que quisiera que se lleven el día de hoy es básicamente estas tres cosas, ¿no? Por un lado, voy a introducirles algunos conceptos básicos sobre la ciencia de la intervención, el monitoreo y la evaluación. También voy a brindarles recursos para la búsqueda, el análisis crítico y el uso adecuado de evidencias. Y finalmente, pues, describir las principales herramientas para el diseño y el monitoreo de intervenciones sociales que les resulten útiles para los proyectos que justamente ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, lo que quisiera que se lleven el día de hoy es esto, ¿no? Es como una caja de herramientas. Cada proyecto es distinto. Cada uno de ustedes debe tener algún caso que requiere de alguna herramienta particular. Y justamente la presentación del día de hoy pretende hacer eso, ¿no? Brindarles una serie de herramientas que de repente ustedes puedan elegir qué es lo que sería más pertinente para utilizar en el caso que tengan. Ahora, para empezar con la primera sección, vamos a ver pues esta serie de conceptos sobre la ciencia de la intervención social. Aquí el primer concepto que quisiera repasar es el de intervención, ¿no? Todos ustedes están preparando casos de estudios en los que están exponiendo justamente esto, ¿no? Que es una estrategia de cambio intencional, ¿no? Eso es lo que entendemos por una intervención. Como estrategia, estamos hablando de que se compone de una serie de acciones planificadas. Además, hablamos de un cambio, ¿no? Que puede ser a nivel individual o colectivo. Puede ser un cambio en el ámbito social, en el ámbito educacional, de la salud, cultural, económico. Y además hablamos de un cambio intencional.
Es decir, debemos poder identificar previamente qué cambio esperamos, quiénes están involucrados, en qué tiempo, con qué recursos, ¿no? Y aquí les ponía un diagrama de Mark Fraser y colaboradores que describen también que una intervención social es fundamentalmente un proceso adaptativo. Y como tal va a depender pues de todos estos factores, ¿no? De el problema o circunstancia que se identifica, la habilidad de un agente de cambio, el contenido mismo de la intervención, la respuesta de los participantes y la respuesta del ambiente mismo, ¿no? Todos estos factores son susceptibles a ir variando en el tiempo, por supuesto, por lo cual una intervención también debe ser lo suficientemente flexible para adaptar la estrategia cuando sea necesario, ¿no? Entonces, ya definimos qué es una intervención. Ahora, ¿qué es una intervención basada en evidencia, ¿no? Una intervención basada en evidencias ya es una intervención que ha sido planificada e implementada de manera que se usan métodos científicos, es decir, investigaciones y estudios, para procurar que la intervención sea efectiva en producir el resultado deseado. Aquí les comparto también una frase que me parece muy lúcida y muy aplicable a la intervención social en general como campo interdisciplinario, no necesariamente del trabajo social, que es que el nuevo trabajo social, como lo dicen Fraser, Galinsky, Richman y Day, se trata de identificar, adaptar e implementar aquello que entendemos como la mejor estrategia disponible para lograr un cambio. Ahora bien, ¿qué entendemos cuando nos referimos a evidencia, ¿no? La definición del diccionario literal es esta, ¿no? Es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Esta evidencia de la que no se puede dudar, sin embargo, puede provenir de distintas fuentes, ¿no? La organización JPAL hace una primera distinción entre 3 tipos de evidencia, que son los que les pongo aquí. En primer lugar, tenemos la evidencia entregada por la experiencia. Esta evidencia se basa en experiencias profesionales, en el entendimiento casi intuitivo de un problema, ¿no? Y las habilidades que se han adquirido en campo. Este tipo de evidencia también suele ser clave para tener una idea general de las necesidades de los actores que participan de una intervención, ¿no? Y también es clave para anticipar aspectos del diseño mismo de la intervención. Por ejemplo, qué receptividad va a tener alguna estrategia que se está lanzando, ¿no? Sin embargo, esta evidencia no necesariamente nos va a decir qué intervención específicamente va a ser la mejor para lograr los resultados deseados. Luego tenemos la evidencia descriptiva, perdón. Esta evidencia se basa más bien en la información que se puede recoger de los actores mismos de la intervención. Por ejemplo, recogemos sus necesidades, sus recursos, sus preferencias, cómo se organiza su comunidad, cuál es el contexto sociopolítico de la comunidad, entre otras características, ¿no? Y este tipo de evidencia suele recogerse pues desde una muestra o un grupo reducido, apuntando pues a hacer generalizaciones a toda la población objetivo. La evidencia descriptiva puede ser una fuente, puede provenir de una fuente primaria, es decir, estudios o investigaciones que hagamos nosotros mismos, que levantemos información nosotros mismos sobre el grupo con el que estamos trabajando, ya sea mediante entrevistas o encuestas, o puede ser también información secundaria, ¿no? Es decir, información que recuperamos de estudios de otras personas que ya hayan publicado sobre el tema. También la evidencia descriptiva
nos puede resultar útil pues para conocer las necesidades de los beneficiarios, como les comentaba, sus características y sus experiencias, y esto se realiza ya sea antes, durante o después de la intervención. Sin embargo, bueno, nuevamente esta evidencia tampoco nos permite tomar una decisión sobre qué intervención necesariamente es la mejor para lograr los resultados deseados. Y bueno, la tercera clasificación de evidencia, según JPAL, sería ya la evidencia causal, ¿no? Como su nombre lo dice, esta evidencia consiste en identificar relaciones de causa-efecto y medir qué tan grandes son estos efectos. Acá nos enfrentamos al famoso impacto de la intervención, ¿no? Tener una medición de impacto realmente es muy importante porque nos permite distinguir, ¿no?, si es que la estrategia que planificamos e implementamos fue realmente la responsable de lograr el cambio que buscamos, ¿no? Este tipo de evidencia, entonces, pues, la podemos encontrar desde las evaluaciones de impacto, ya sean experimentales o cuasi experimentales. Y bueno, ya vamos a ver un poco más de esto a continuación. Quería presentarles esto también, que es la jerarquía de la evidencia, y esto viene de que en la búsqueda pues, de la mejor evidencia de causalidad para identificar si una intervención tuvo efecto o no, o sea, puede hacerse responsable de ese efecto. Desde las ciencias de la salud inicialmente se propuso una jerarquía de la evidencia. Y aquí estoy resaltando que esta jerarquía, ojo, aplica para la evidencia de efectividad de una intervención, porque como han visto, ¿no?, todos los tipos de evidencia finalmente son útiles en la construcción y en la mejora de una intervención. Pero vamos a ver esta jerarquía rápidamente. El primer escalón se posiciona la opinión de expertos. Esto quiere decir que de no haber ningún otro tipo de evidencia disponible, cosa que, bueno, actualmente sería prácticamente imposible en las ciencias sociales, ¿no?, la opinión de los expertos sería el único referente para juzgar la posible efectividad de una intervención. Luego tenemos los reportes de casos, ¿no? Estos son casos singulares que se reportan narrativamente, detallando la situación desde el inicio, el desenvolvimiento de algún fenómeno o algún evento y la situación posterior de un solo caso, ¿no? Por eso es un reporte de un caso. En el siguiente escalón ya tenemos lo que son las encuestas transversales. Esto es el levantamiento de información puntual en un periodo de tiempo determinado. La palabra transversal justamente hace referencia a que se realiza en un solo momento para todos y posteriormente se realiza un análisis de acuerdo a las características, ya sean personales o grupales de los participantes de esta encuesta. En el siguiente nivel tenemos los estudios de cohorte. Aquí pueden ver un diagrama que explica un clásico estudio de cohorte sobre los efectos del cigarrillo, ¿no? Se elige primero a un grupo grande de personas y se identifica a un subgrupo que esté expuesto y un subgrupo no expuesto a un factor o una intervención, puede ser. En este caso fue al uso frecuente de cigarrillos. Luego se realizan mediciones en el tiempo y se compara la cantidad de casos que presenta el efecto estudiado, en este caso afección a los pulmones, y la cantidad de casos que no presenta tal efecto para cada uno de los subgrupos. El hallazgo aquí obviamente fue que el grupo expuesto al uso de cigarrillos presentaba una mayor prevalencia de afecciones pulmonares, ¿no? El siguiente escalón ya representa el cambio de la evidencia descriptiva, como habíamos mencionado inicialmente, a la evidencia causal propiamente dicha. Esto se trata de los ensayos o los experimentos controlados aleatorizados, o los famosos RCT,
Randomized Controlled Trials en inglés, ¿no? En este diagrama pueden observar los 3 pasos básicos que involucra este tipo de ensayos, ¿no? Primero se separa un grupo de personas al azar en 2 grupos. Luego se implementa una intervención o un tratamiento, como lo ven aquí, con uno solo de estos 2 subgrupos. Y el otro grupo, llamado grupo de control, no recibe ninguna intervención o puede ser que reciba una intervención pero que no tendría un efecto sobre el resultado deseado, ¿no? Y por último, al finalizar la intervención, se miden estos resultados en ambos grupos. Dado que los grupos fueron conformados al azar, las diferencias individuales se cancelan entre sí. Por eso se dice que la única diferencia entre los grupos es si recibieron o no la intervención. Entonces, si el grupo que recibió la intervención tiene un mejor resultado, esto nos permite identificar la relación causal. Así, por ejemplo, podemos decir que hay una intervención que brinda computadoras a un grupo aleatorio de maestros de escuelas primarias y a otro grupo no se las brinda todavía. Y después de un tiempo se mide qué es lo que pasó con sus estudiantes, ¿no? Y lo que se identificó fue que justamente los maestros que recibieron computadoras tuvieron estudiantes con resultados, con mejores resultados en las pruebas de conocimiento en comparación con los estudiantes de los maestros que no recibieron, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sería un ensayo aleatorizado, ¿no? Ahora, finalmente, el último escalón de esta jerarquía de evidencia sería las revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? O sea, luego de pasar por todos estos pasos, lo que se dice que es como el estándar de oro de la evidencia, se suele decir que son estas revisiones sistemáticas. En pocas palabras, una revisión sistemática es una síntesis, y una síntesis muy rigurosa de varios estudios. Y el metaanálisis es un procedimiento de análisis cuantitativo que se realiza en algunas revisiones sistemáticas, ¿no? Básicamente consiste en combinar los resultados de 2 o más estudios para tener una estimación más precisa sobre el impacto que tiene una intervención. En la siguiente sección les voy a mostrar un poco de esto con mayor detalle también. Pero antes de pasar a la siguiente sección, quería presentarles esto también, ¿no? ¿Cuándo es que utilizamos evidencia finalmente? En este diagrama lo que les presento es el ciclo de una intervención y cómo se pueden utilizar los distintos tipos de evidencia en cada una de las etapas. Empezamos por el planteamiento del problema, ¿no? Aquí podríamos ver el análisis de necesidades o la teoría sobre el problema. Y para eso utilizamos un tipo de evidencia que no necesariamente es evidencia causal, ¿no? En la segunda etapa ya vamos a ver la revisión de experiencias previas, ¿no? A ver qué es lo que puedo hacer para enfrentar a ese problema. Y aquí sí hacemos una revisión de la efectividad de intervenciones. Aquí sí es importante revisar evidencia causal de si tal intervención tuvo el efecto deseado, ¿no? Pero también es importante revisar recomendaciones de implementación, que puede ser del tipo de evidencia descriptiva. Luego tenemos la formulación de las estrategias, ya hablando de herramientas como la teoría de cambio y el marco lógico, que vamos a ver más adelante, que deberían estar sustentadas también en evidencias. Luego pasamos al monitoreo de la implementación. Acá utilizamos evidencia que generamos nosotros mismos a partir de la información que recogemos del mismo proyecto y de cómo se va implementando el proyecto. Aquí vamos a hablar de algunos indicadores de desempeño también más adelante y de cómo es importante rescatar todas las voces
sobre cómo es que se está experimentando determinada intervención, ¿no? Y finalmente la comprobación de la efectividad, ¿no? La evaluación final a veces de qué pasó con la intervención finalmente, o sea, fue efectiva o no, y también cómo se vivió, qué fue lo que los actores que participaron se llevan de la experiencia, si realmente consideraron que fue buena para ellos o no, quizás. Ahora sí quisiera pasar a estas herramientas, ¿no? Ya para el uso crítico de las evidencias. Y aquí también comentarles que, bueno, toda esta primera revisión, ¿no? Ha tenido también un propósito oculto, y es que se haga evidente la importancia de recurrir a las revisiones sistemáticas cuando estamos buscando evidencia sobre la efectividad de posibles intervenciones, ¿no? Revisiones sistemáticas hay muchísimas, pero es importante saber dónde buscarlas y cómo usarlas también de forma crítica. Entonces, primero, también quiero presentarles este comparativo, ¿no? Que me parece muy didáctico para establecer la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. La primera diferencia es que la revisión narrativa se realiza sobre un tema en general. Por ejemplo, puedo decir los beneficios de la lactancia materna. En cambio, una revisión sistemática considera siempre una pregunta que ha sido formulada bajo una estructura estandarizada, que se conoce como PICO, ¿no? Para que tengan una mejor idea, aquí les tengo un ejemplo de una pregunta con el modelo PICO. La P de PICO es por población, ¿no? Aquí, por ejemplo, se define que lo que nos interesa saber es hacer una revisión sobre los niños, ¿no? Que nuestra población sean los niños. La I es por intervención, ¿no? O sea, ¿qué intervención es la que queremos analizar? Aquí, por ejemplo, nos interesa saber el efecto de la intervención lactancia exclusiva en 6 primeros meses. Luego la C es por control o por comparativo. A veces tenemos una opción muy clara para realizar una comparación entre una y otra intervención, ¿no? Quiero saber si esta intervención es más efectiva que esta otra. Otras veces simplemente quiero saber si una intervención es mejor que nada, ¿no? Y si están pensando quizás que obviamente si comparamos una intervención versus 0 intervención, siempre vamos a encontrar un efecto positivo, ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Alguna intervención no siempre va a ser mejor que ninguna intervención. A veces intervenir puede terminar teniendo un efecto adverso. Y ese es otro tema, bueno, sí que ya escapa a la presentación, pero igual lo menciono como un tema relevante, ¿no? Porque es importante y es parte de la responsabilidad ética que tenemos al diseñar e implementar una intervención. Bueno, finalmente la O de PICO es por resultado o outcome en inglés. Y en este ejemplo, pues se definen resultados de salud y crecimiento, ¿no? Las variables específicas también deberían ser explicitadas, de hecho, ¿no? Como por ejemplo, decir el índice de masa corporal o la talla para la edad, ¿no? Bueno, ya volviendo a nuestro comparativo, la revisión sistemática tiene también pues criterios de búsqueda y de selección de literatura que son explícitos desde un inicio y siguen lineamientos estandarizados. En una revisión narrativa, en cambio, se selecciona literatura según el criterio mismo del autor, ¿no? Similarmente, en una revisión sistemática, el análisis crítico de la literatura encontrada tiene criterios estandarizados, ¿no? E incluso hay formatos para realizar este análisis, lo que no ocurre pues, con la revisión narrativa, ¿no? Finalmente, una revisión sistemática tiene pues, la opción de realizar una síntesis cuantitativa o metaanálisis, mientras que la revisión narrativa es fundamentalmente cualitativa, ¿no? Ahora, sobre
sobre el procedimiento, aquí les estoy pues compartiendo un diagrama también muy sencillo que describe el complejo proceso en realidad de elaborar una revisión sistemática. Ya no voy a entrar más a detalle en realidad porque esto implicaría un taller entero, pero sí quisiera mostrarles un par de elementos comunes en una revisión sistemática, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se grafica normalmente el proceso de seleccionar los artículos para una revisión sistemática. Pueden ver aquí, por ejemplo, que se identificaron inicialmente 114 artículos en el tercer casillero, bueno, en la parte de arriba, pero luego de aplicar los criterios de selección, digamos, todo el cuerpo del gráfico, al final ven que solo se incluyen 34 artículos en la revisión sistemática y 19 artículos en el metaanálisis, ¿no? Que ahí aparece como MA. Por aquí tengo otro ejemplo. Este es en realidad ya el ejemplo de un diagrama de efectos, ¿no? Que es propio de un metaanálisis. Cada fila de la izquierda representa un estudio aquí, ¿no? Que es lo que les decía de combinar estudios para tener una estimación más precisa de cuál es el efecto, ¿no? Y bueno, ya si tienen curiosidad en la interpretación del gráfico de la derecha, aquí también les estoy dejando este diagrama explicativo sobre cada uno de los elementos, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, digamos, me convencí de que estaría bien revisar evidencia de intervenciones previas, similares a lo que estoy viendo en mi caso de estudio, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿dónde busco, no? Entonces, aquí vienen las herramientas que les comentaba, ¿no? Una muy buena fuente es esta serie de Coneval, que funciona y que no que compila revisiones sistemáticas y evaluaciones de impacto sobre varios temas, ¿no? Aquí tienen inclusión financiera, el cuidado de los adultos mayores, seguridad alimentaria, desarrollo laboral juvenil, desarrollo educativo en niños, desnutrición crónica, entre otros, ¿no? Y todos estos tienen evidencia mexicana, ¿no? Realmente son ustedes la envidia de Latinoamérica con la cantidad de las evaluaciones que tienen aquí sistematizadas, ¿no? Ahora, para temas educativos, les recomiendo revisar Suma, ¿no? Tal como las publicaciones del Coneval, esta plataforma ya tiene la tarea hecha en el sentido de que evalúa la cantidad y la calidad de la evidencia que respalda las distintas intervenciones. Entonces ya no tenemos que revisar desde los ensayos aleatorizados controlados y cada uno, no, esto ya tiene toda la compilación de incluso varias revisiones sistemáticas, no solo una, ¿no? E incluso esta plataforma también cuenta con algunos resúmenes sintéticos sobre cada una de las intervenciones que se mencionan, ¿no? Les estoy dejando por aquí los enlaces también. Cielo también es un excelente buscador de artículos académicos en español y de América Latina. Tiene filtros muy amigables, muy fáciles de usar. Y bueno, tienen luego todos estos enlaces también de las páginas de YAPAL y de IPA, que contienen evaluaciones de impacto o de proyectos de desarrollo comunitario que pueden resultar útiles. Este recurso sí está mitad en inglés y mitad en español, eso sí les comento. ¿Qué más? Google Académico también es una buena fuente, sobre todo si buscan revisiones sistemáticas, así entre comillas, para identificar rápidamente ese tipo de evidencias, ¿no? Y por último, pues tienen todos estos recursos ya en inglés, ¿no? Sobre intervenciones sociales y educativas. Antes de pasar a la siguiente sección, un punto fundamental es el análisis crítico de las evidencias que hemos encontrado. Tal como vimos inicialmente, nuestro trabajo es encontrar la mejor evidencia disponible. Esto pasa no solo por buscar evidencia del más alto nivel en la pirámide de jerarquía, o por la calidad metodológica del estudio, que también nos puede informar en estas fuentes previas que les he mencionado, sino también por la posibilidad de aplicar esos resultados de manera práctica
en el entorno en el que estamos trabajando, ¿no? Es por eso también que el acceso a las evaluaciones de impacto de intervenciones realizadas en el mismo México es tan valorado, ¿no? Bueno, pasamos ahora ya a la tercera sección, ¿no? Vamos a ver ahora pues la teoría de cambio y el marco lógico. Aquí, bueno, Carol Weiss nos señala que las intervenciones sociales se basan siempre en teorías, ya sean implícitas o explícitas. La teoría de cambio viene a ser justamente esa explicación del cómo y por qué se va a generar un cambio en la dirección deseada a partir de una intervención, ¿no? Y aquí un breve paréntesis, ¿no? No debe confundirse la teoría de cambio con la teoría del problema, ¿no? La teoría del problema consiste en entender el problema, cuáles son sus causas, sus factores influyentes, y también nos permite identificar a los actores involucrados, quizás, y definir si convendría intervenir a un nivel individual versus un nivel comunitario, o quizás a un nivel focalizado versus universal, ¿no? Pero bueno, a ver, en términos prácticos, ¿por qué deberíamos hacer una teoría de cambio, ¿no? ¿Para qué nos sirve finalmente? Y aquí les estoy poniendo 4 motivos, ¿no? El primero es realmente el origen de los otros 3, ¿no? Que es evitar esta aproximación de caja negra. La caja negra es una metáfora del funcionamiento totalmente desconocido, ¿no? Hay un estímulo de entrada, o en este caso, una intervención, y una respuesta o un efecto de salida. Y en el medio no sabemos qué sucedió. Entonces, si no sabemos qué procesos, ya sean personales o procesos comunitarios que haya gatillado esa intervención, no podemos analizar y proponer modificaciones de la intervención para beneficio de más actores. Tampoco vamos a poder identificar cuáles fueron los principios que gobernaron la efectividad de esta intervención, ¿no? El por qué es que finalmente funciona. Y por tanto, tampoco podríamos adaptarla y replicarla en otros lugares, ¿no? Siempre tendríamos que seguir el mismo formato y no necesariamente obtendríamos los resultados esperados, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve una teoría de cambio, ¿no? Aquí tenemos los elementos básicos que debe contener una teoría de cambio. Si aún no lo han hecho, les recomiendo que realicen ese ejercicio con sus proyectos, ¿no? Al plasmar su teoría de cambio, debe quedar claro como mínimo estos 4 elementos. Primero, el resultado final deseado. Luego, las condiciones previas necesarias para llegar a ese resultado final, es decir, tengo resultados iniciales y resultados intermedios. Luego, las relaciones causales entre estos resultados iniciales, intermedios y finales. Y, por supuesto, cuáles son los mecanismos de intervención que me van a gatillar esos resultados iniciales, intermedios, finales, ¿no? Les estoy dejando aquí también algunos ejemplos de teorías de cambio para que vean que no hay una sola forma de representar una teoría de cambio, ¿no? La representación puede ser así, de una forma ordenada y sencilla, o quizás puede ser así, que es un poco más compleja en las relaciones entre los mecanismos y los resultados. Aquí, de hecho, se incluyen también los supuestos para cada nivel de resultados. También podría ser así, ¿no? Que es un poco más dinámica visualmente. Incluso puede ser así, que tiene un poco más de colores llamativos. O así, ¿no? Que es un buen balance, me parece, entre una visualización un poco lúdica, ¿no? Y la inclusión de todos los elementos básicos, ¿no? Incluso aquí están poniendo la misión, los valores de la entidad que está realizando este proyecto. Bueno, antes de pasar ya a la siguiente herramienta, les voy a dejar este pulidor de teorías de cambio, ¿no? Este diagrama me gusta mucho en realidad porque es muy directo y muy práctico. Cuando hayan terminado su teoría de cambio, si se animan en hacerla, les invito pues a que revisen cada uno de estos consejos que seguro les van a ayudar a mejorarla. De hecho, recuerden también pues que la construcción de una teoría de cambio es un proceso iterativo, ¿no? Puede ir mejorando.
Y sí me gustaría resaltar también este último consejo que se refiere al nivel de participación, ¿no? Es fundamental procurar la participación de todos los involucrados en la construcción y validación de esta teoría de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pues, nos asegura tener una visión compartida desde el inicio, ¿no? Esto se va a asociar positivamente a la sostenibilidad de cualquier intervención. Bueno, ahora sí pasamos a el marco lógico, que, bueno, como señalan aquí Ortegón, Pacheco y Prieto, es una herramienta para facilitar el uso, bueno, el proceso de la conceptualización, el diseño y la ejecución y evaluación de los proyectos, ¿no? Aquí ya estamos hablando siempre de proyectos, ¿no? Se organiza el marco lógico por objetivos que se estructuran en torno a lograr algún beneficio sobre un grupo determinado. Además, pues, de ser una herramienta que permite compartir la lógica de la implementación entre las partes interesadas. Bueno, antes que me hagan esta pregunta también, voy a mostrarles esta pequeña comparación, ¿no? Que es en qué se diferencia finalmente la teoría de cambio del marco lógico. Aquí les pongo 3 diferencias, ¿no? Primero, la teoría de cambio tiene un alcance a nivel estratégico de la intervención, ¿no? Mientras que el marco lógico se enfoca en la implementación del proyecto específico. Vamos a ver el paso a paso, las actividades que deberíamos cumplir para lograr determinados componentes y llegar a determinados resultados, ¿no? De un proyecto específico. Segundo, la teoría de cambio es como tener un lente macroscópico, o sea, de esos que te dejan ver todo el panorama en un solo vistazo, mientras que el marco lógico, en cambio, es como hacerle el zoom a una ruta específica de implementación, ¿no? Detallando cada una de las actividades del proyecto. Y bueno, tercero, la teoría de cambio suele ser visualmente creativa, como han visto en los ejemplos, mientras que el marco lógico se estructura más bien en una matriz ordenada, ¿no? Con una estructura estandarizada. Aquí les muestro pues un diagrama de 6 pasos para la construcción del marco lógico. Nuevamente aquí resalto la importancia de la participación de los actores, sobre todo en los primeros 4 pasos, ¿no? El análisis de involucrados, el análisis de problemas, análisis de objetivos y el análisis de alternativas, ¿no? Los pasos 5 y 6, ¿no? Ya suelen implicar la organización de esta información por parte de los especialistas o en todo caso de ustedes, ¿no? Y bueno, también les dejo por aquí un diagrama sobre el paso 2, el árbol de problemas. Este nos ayuda a definir pues, las causas y los efectos de algún problema identificado. Y con la formulación de el árbol de problemas, luego con esa misma información es que vamos a construir esta matriz de objetivos, ¿no? Tal como se presenta aquí también. Bueno, la matriz de marco lógico, finalmente, es la que pueden ver en pantalla. Esta es la estructura básica, digamos. En la primera columna vamos a listar los objetivos en orden jerárquico. Aquí, a ver, el fin se refiere a los resultados esperados a largo plazo. El propósito ya se refiere al resultado inmediato que buscamos lograr con el proyecto, ¿no? Que buscamos que sea responsabilidad del proyecto lograr ese resultado. Los componentes o productos que se entienden quizás como los bienes o servicios que puede brindar el proyecto, ya son aquellos que sí están bajo total control del proyecto, digamos, ¿no? Porque el resultado es resultado sobre las personas que han participado, ¿no? Pero puede ser que por algún motivo no podamos encontrar un efecto ahí, ¿no? Pero el brindar cada uno de los componentes, eso sí está bajo control del proyecto. Y se espera pues que se entregue en la totalidad durante la implementación. Pueden haber varios componentes y en ese caso las actividades, ¿no? Que es el siguiente nivel, se van a definir en función a lograr la ejecución de cada componente. En las siguientes columnas, bueno, la siguiente se define los indicadores, ¿no? Podemos tener uno o más indicadores por cada fila.
excepto en el caso de las actividades. Ahí algunos autores prefieren colocar el monto presupuestal destinado a la ejecución de cada actividad, pero esto en realidad depende de la utilidad que se le vaya a dar al marco lógico, ¿no? Esto finalmente depende de ustedes. Lo importante de esta herramienta, como todas las otras herramientas que les presento, es que sea comprensible, que sea útil para todas las personas que están involucradas en el proyecto, ¿no? Bueno, en la tercera columna se detallan los medios de verificación, los instrumentos de medición. Más adelante vamos a revisar algunos. Y en la última columna se colocan los supuestos. En los recursos, al final de esta presentación, les estoy también compartiendo una serie de videos y lecturas que les brindan más detalles sobre la construcción y el uso de un marco lógico, ¿no? Aquí solo dejarles, bueno, un ejemplo muy sencillo de cómo podría verse un marco lógico determinando todos los componentes, ¿no? Y bueno, ahora sí pasamos al último tema antes de quedarnos sin tiempo, que es el monitoreo, evaluación y aprendizaje, el famoso MEL, ¿no? Aquí un par de definiciones primero. El monitoreo, pues, es este proceso de recolección continua y sistemática de datos para generar indicadores que permitan medir un grado de avance sobre las metas de procesos y productos de las intervenciones. Esto, pues, con el fin de orientar la toma de decisiones y de gestión en el corto plazo. Ojo con eso, en el corto plazo. Evaluación ya es la aplicación de distintas técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo que busca determinar el impacto, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones o determinar los aciertos y desaciertos en el diseño de la implementación de las mismas, ¿no? O sea, es un poco distinto a lo que buscamos con el monitoreo. Pero bueno, más allá de estas definiciones teóricas, lo que quería resaltarles hoy era esto, ¿no? El monitoreo tradicionalmente se enfoca en el cumplimiento de procesos, ¿no? Y la generación de alertas oportunas para la entrega de productos, ¿no? Pero en el enfoque de desarrollo sostenible, aquí es fundamental también recoger siempre las percepciones de las personas que están involucradas, ¿no? Y aquí les quería mostrar un ejemplo muy rapidito, que es de un proyecto en el que trabajé hace algunos años, ¿no? Se trató de la distribución de cocinas a gas subvencionadas, ¿no? Era un programa que subvencionaba estas cocinas a gas a familias de limitados recursos económicos con el fin de mejorar su calidad de vida. La hipótesis del programa era que al recibir una cocina a gas, las familias iban a dejar de utilizar el método de cocción anterior, ¿no? Que quizás les podría generar afecciones respiratorias o generar un mayor costo en su economía, etcétera, ¿no? Para comprobar esto, lo que hicimos fue instalar un sistema de monitoreo que recogía no solo pues, el estado de la entrega de las cocinas, por ejemplo, que sería como el producto del programa, sino también la voz de las familias con respecto al uso y los beneficios percibidos con respecto a la cocina, ¿no? Gracias a ello pudimos identificar tempranamente que los resultados pues, no necesariamente iban a ser los esperados, porque las familias estaban optando por la coexistencia de sus métodos de cocción, como lo hacemos normalmente, ¿no? Incluyendo aquellos que el programa pues, estaba buscando erradicar, ¿no? Ahora, con respecto a los indicadores, primero quería darles esta breve definición, ¿no? Un indicador es fundamentalmente una medida que puede ser sobre algo como el logro de resultados o como la entrega de productos o la satisfacción con aquello que se entregó, ¿no? En términos de tipos de indicadores, aquí podemos definirlos de acuerdo a lo que buscamos medir y cómo lo queremos medir. Por ejemplo, tenemos indicadores de resultados, indicadores de componentes o productos, indicadores de actividades. También tenemos indicadores que miden cantidades, tiempos, calidad, y los indicadores a la vez pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Un indicador cuantitativo y de productos es, por ejemplo, el porcentaje de las cocinas entregadas en un determinado mes. Y un indicador cualitativo más bien puede ser el nivel de satisfacción con la utilidad que se percibe de esta cocina, ¿no? Adicionalmente, también es muy importante que se definan metas para nuestros indicadores, ¿no? Porque estas nos van a dar el criterio de referencia para poder gatillar justamente la toma de decisiones. Y asimismo definir plazos, ¿no? Que es una forma también de añadir un criterio de oportunidad, ¿no? Para poder levantar alertas en el caso sea necesario. Bueno, una vez que tenemos pues definidos los indicadores, debemos recoger los datos necesarios para calcularlos, ¿no? Y este recojo puede implicar encuestas, entrevistas, grupos focales, observación, ¿no? Diversidad de metodologías. El tipo de datos a recoger va a definir si es más pertinente realizar una observación que una encuesta o una entrevista, por ejemplo. Y con ello se definen también los instrumentos de recojo de datos. Ahora, es importante que los instrumentos se formulen teniendo en cuenta los indicadores que serán monitoreados. ¿Por qué? Porque así evitamos recoger información que no vamos a utilizar, ¿no? Tampoco es cuestión de salir y preguntar y finalmente nos llenamos de información que no vamos a utilizar, ¿no? También es importante estandarizar este recojo de datos, ¿no? Esto se hace generalmente mediante la capacitación del personal que va a aplicar los instrumentos para explicar exactamente qué es lo que queremos recoger con cada uno. Y bueno, el siguiente paso ya sería el análisis de datos, ¿no? Aquí es importante recordar que datos no es lo mismo que información. El análisis, tal como se indica en la lámina, nos permite transformar los datos recogidos en información útil para la toma de decisiones, ¿no? Y así pasamos de esta vorágine de datos que ven en el fondo a información útil, ¿no? Como la que podemos presentar en esta infografía, por ejemplo, ¿no? De la agencia USAID. Por último, quería hacer mención a la importancia de los tableros de control. Un tablero de control es una herramienta que permite visualizar rápidamente el estado de los principales indicadores de un proyecto, ¿no? De manera que de un solo vistazo tengo idea de qué decisiones podría tomar en base a las evidencias que me está mostrando mi propio proyecto, ¿no? Cómo estoy avanzando. Y bueno, aquí les estoy presentando también algunos ejemplos de tableros de control. Entre los recursos que les dejé también he compartido algunos enlaces a videos para la construcción de esos tableros, tanto en Excel como en Power BI. Este es un tablero en Excel, pero acá tenemos otro, por ejemplo, en Power BI. Esto es algo que utilizamos también mucho en el Ministerio de Educación. Aquí también tenemos otro con la información justo del acceso a esta estrategia Aprenda en Casa que tenemos, ¿no? Que es como la escuela por televisión prácticamente que estamos implementando actualmente en el Perú. Y bueno, con eso casi hemos llegado al final. Solo quería dejarles esta reflexión última, ¿no? Que hemos visto que tomar decisiones basadas en evidencia, pues, implica la revisión crítica, la producción y el uso de evidencia científica, ¿no? De la que podamos hacer uso, y usando esta evidencia para orientar las decisiones de diseño y de implementación de una intervención, ¿no? O sea, de eso se trata tomar decisiones basadas en evidencia. Sin embargo, podríamos decir que un paso más allá es la toma de decisiones informadas en evidencias. Es decir, un escenario en el cual la revisión crítica, la producción y el uso de evidencias es un factor entre aquellos que debemos considerar de la mano con otros factores, como por ejemplo los valores y las preferencias locales, el clima político y los recursos disponibles, ¿no? Algunos autores, de hecho, discuten pues, que las decisiones basadas en evidencia ya implican todo esto,
¿no? Pero igual se los dejo como una reflexión porque me parece pertinente tenerlo en cuenta, sobre todo cuando pensamos en intervenciones pues a nivel territorial. Con eso, bueno, muchas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta. Por acá están pues los recursos que les comentaba y ya luego los podrán revisar. Su micrófono, doctor. Perdonen ustedes. Nuevamente es el agradecimiento a la participación de la maestra Brenda Chávez. Tenemos una importante cantidad de preguntas, sin embargo, vamos solamente a plantearle, maestra, aquellas que necesitamos en este momento darle una respuesta. Las otras preguntas, si usted no lo permite, se las vamos a enviar para poderle responder a todos los participantes del seminario. La primera de ellas, con una participación de la doctora Laila Peralta, nos hace la siguiente pregunta. Bajo su experiencia, ¿qué elementos debe de llevar un instrumento de medición para la protección de una especie con protección especial y su correlación con las comunidades locales para el diseño adecuado de encuestas y entrevistas dirigidos para actores claves de transformación? Gracias. Muy interesante esa pregunta. A ver, aquí lo que quisiera mencionar es que cada caso requiere un análisis de toda, de toda la experiencia previa, no solo de cómo se ha implementado alguna intervención, sino de cómo se ha medido los efectos y cómo se ha medido las experiencias que han ido teniendo los participantes, ¿no? En pocas palabras, aquí lo que recomendaría es siempre partir pues desde esta lógica que les he comentado de cuáles serían o sea, toda la cadena que nos va a llevar desde este diseño de la intervención hasta el resultado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el primer paso que tenemos para lograr el resultado de esta intervención en particular, ¿no? Si es que tiene que ver con cuestiones que son muy objetivas, o sea, que requieren mediciones objetivas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ciencias ambientales, ahí podemos hacer mediciones del material microparticulado, por ejemplo, y requieren instrumentos objetivos que nos ayuden a hacer esas mediciones en el ambiente. Pero adicional a eso, tenemos que tener siempre en cuenta de cómo es que finalmente las personas que están alrededor de esta intervención están experimentando el cambio o no cambio de lo que sea. Esto, o sea, se los comento también porque estoy pensando, a ver, cómo hemos tenido algunos proyectos, por ejemplo, hemos tenido de piscigranjas, hemos tenido de tipo de intervenciones de cocinas mejoradas, por ejemplo, que cada uno tenía pues una parte muy técnica, ¿no? Muy tengo que medir si es que las truchas están creciendo, pero también una medida muy comunitaria, ¿no? A ver, ¿qué está pasando finalmente con la organización de la comunidad que está atendiendo este proyecto? ¿Cómo lo están, cómo están digamos, percibiendo este apoyo, si es que están recibiéndolo, o cómo están percibiendo que el resto de la comunidad está participando o no del proyecto? Aquí, por ejemplo, también tenemos mediciones de la satisfacción con la estrategia misma, o tenemos mediciones a ver, por ejemplo, de resultados que podríamos hacer de manera participativa, ¿no? O sea, es preguntar a las mismas personas, esto es
el resultado que yo estaba esperando con esta intervención, ¿no? Pero, a ver, la comunidad, ¿qué entendió? O sea, de repente no se encuentra el resultado en las variables que se explicitaron inicialmente, pero al momento de preguntar a la comunidad, la comunidad sí identifica un cambio. Dice, no, a mí sí me sirvió esta intervención, por más que digan que de repente en los efectos que se midieron no hubo ningún cambio, pero a mí me sirvió porque, por ejemplo, aprendí a que puedo organizarme con el resto de la comunidad para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces tuvo un efecto sobre una variable que yo no estaba esperando inicialmente, pero que finalmente es pues una variable que va a llevar que en el tiempo se logren posiblemente resultados mucho más grandes, ¿no? Creo que eso es lo que podría comentar por ahora. Sí, muy bien. Otra pregunta también consideramos relevante. Le preguntan, al principio de su exposición, hablaba sobre los tipos de evidencia. La duda es, ¿generalmente se combinan los 3 tipos de evidencia? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué sucede? ¿Y cómo validamos la opinión que externan los entrevistados? Magnífica pregunta. Sí, realmente lo que sucede finalmente es que terminamos utilizando los 3 tipos de evidencias, ¿no? Y esto es justamente a lo que iba con este último gráfico que les presentaba, porque la realidad social es muchísimo más compleja que alguna realidad que tiene que ver con, por ejemplo, estos modelos surgen de las ciencias de la salud en términos clínicos, ¿no? Entonces, o sea, que tienes un tratamiento que está dirigido a una afección en particular y tienes un resultado, o sea, que es muy, muy claro cuál es esta cadena causal, ¿no? Pero en la vida real sabemos pues que tenemos múltiples factores que pueden influir en cómo se desarrolla un proyecto, ¿no? Entonces ahí sí, totalmente de acuerdo con que sí, o sea, finalmente utilizamos todos los tipos de evidencias, pero debemos saber en qué momento corresponde aplicar cada uno, ¿no? Y a eso iba justamente uno de los diagramas que presenté, que es cuando utilizamos evidencia, que les daba ahí algunos ejemplos de qué tipo de evidencia se puede utilizar para cada una de las etapas, ¿no? Porque sí es cierto que no necesariamente necesitamos evidencia del tipo causal todo el tiempo, porque a veces tenemos preguntas sobre cómo se entendió la intervención o cómo se vivió una intervención, que no me lo va a dar una evidencia del tipo causal. Eso es evidencia plenamente descriptiva, ¿no? De preguntar a las personas cómo se sintieron, cómo lo experimentaron, si les sirvió, si no les sirvió, de acuerdo a su percepción, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos que justamente parte de la expertise que van a ir desarrollando cuando implementen más y más proyectos, es eso, ¿no? Esa experiencia en campo de, mira, tengo que estar atenta no solamente a que se cumpla todos mis pasitos del marco lógico, sino a que puedo imaginar que hay otros supuestos que no los tenía considerados, o debo tener en cuenta que de repente lo que yo estoy proponiendo no necesariamente va a tener siempre el efecto positivo. Tengo que tener cuidado en no llegar a dañar de alguna manera a las personas que están involucradas, ya sea porque empiezo el proyecto y sé que no se va a sostener, y si no se sostiene, entonces va a terminar siendo peor, cosas así, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría decir. Y sobre cómo definir quién es el experto, ahí sí, eso pues es básicamente, es totalmente subjetivo. Por eso es que la jerarquía esta de la evidencia suele poner a este nivel como el más bajo, pero también con la experiencia uno se da cuenta es que no es que sea, o sea, un bajo nivel, es en realidad una experiencia
un tipo de evidencia sumamente importante para poder comprender cuáles son estos otros factores que podrían afectar a una intervención, ¿no? Entonces ahí simplemente diría, tiene que ver pues con quizás saber pues si es que la persona que se califica como experto o experta tiene publicaciones al respecto, o quizás tiene mucha experiencia trabajando en ese tema, sabemos que, o sea, que, digamos, que tiene una trayectoria trabajando en el tema, y eso no quiere decir necesariamente que sea una persona académica, ¿no? Es una persona que ha estado en campo, necesariamente, ¿no? O sea, es personal técnico. Hay personal técnico que quizás no va a manejar los conceptos teóricos que estamos hablando, pero tiene muchísima y toda la capacidad para actuar como un experto en su tema, ¿no? Eso es. Bien, le planteo una siguiente pregunta de la doctora Hernández Ilizaliturri, y menciona ella: en la instrumentación del marco lógico existe un debate profundo de la construcción de indicadores. Las instituciones públicas definen indicadores que no están midiendo los factores para llegar al cambio deseado, y en su lugar trazan sobre cobertura, alcanza o cumplimiento. ¿Qué recomienda para poder construir indicadores acordes a lo que la CEPAL señala? Magnífica pregunta también. A ver, sí, efectivamente hay muchísima literatura, muchísimas discusiones sobre cómo es que deberíamos manejar los indicadores. Hay distintos, digamos, tipos de como modelos de cómo deberían formularse los indicadores. Están los famosos SMART. Después tenemos otros acrónimos como fórmulas que nos permiten tener indicadores cada vez más específicos, cada vez más medibles, cada vez más que sean útiles, que sean fáciles de entender, ¿no? ¿Qué recomendaciones ahí podría poner? Bueno, sí es cierto pues que muchas veces se formulan indicadores que terminan por como por transformar de una mala manera a la intervención que estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, quizás a veces, por ejemplo, en los indicadores, ahora que estoy trabajando en el sector de educación ya por varios años, tenemos siempre esta discusión de que tenemos indicadores educativos que se basan solamente en el desempeño académico. Y se nos quedan los indicadores de bienestar subjetivo de los estudiantes por el simple hecho de que no se pueden medir fácilmente. Entonces, aquí hay que tener cuidado con dos cosas, ¿no? Uno, con que esta facilidad de descartar indicadores sí, básicamente indicadores que quisiéramos medir, por decir no se puede o es muy caro medirlo, no debería ser una salida, ¿no? Y esto ya lo hemos discutido ampliamente aquí también en el país, que este es el momento, estamos justamente trabajando para poder elaborar metodologías que nos permitan pues medir aquello que a veces nos parece inmedible, ¿no? O sea, que decimos, es difícil, no se puede, no se ha hecho, y eso no es real, ¿no? O sea, parte también de trabajar basados en evidencias es buscar nuestros indicadores mismos basados en evidencia. O sea, ¿dónde más encuentro indicadores? Así como busco evidencias de si es que una intervención funciona o no, puedo buscar la misma información, ¿no? Sobre qué indicadores se han utilizado y si funcionaron o no esos indicadores para hacerle el seguimiento a una intervención. Hay muchísima literatura sobre esto, pero nuevamente eso depende también de el sector en el que se está trabajando, el proyecto específico, ¿no?
pero sí los invitaría a que hagan también esa búsqueda, ¿no? O sea, no solo quedarse en el efecto de las intervenciones, sino también en el efecto del uso de los indicadores para las intervenciones. Bien, para llegar a la última parte de las preguntas, solamente comentarle que también nuestros estudiantes juegan un rol muy importante, están integrados en algunos casos de estudios como líderes de su propio proyecto. Uno de nuestros alumnos nos pregunta, ¿qué entrenamiento debemos tener para hacer una intervención social y una construcción de evidencias? Fantástica pregunta. A ver, ¿qué entrenamiento deberían tener? Bueno, primero diría, entrénense ustedes mismos en realmente cómo ver al otro, ¿no? O sea, es un primer acercamiento a quizás diseñar una intervención, es tener muy presente que uno no está, digamos, diseñando una solución para la otra persona. No, uno está diseñando una intervención con las personas que van a participar y más bien el rol de uno es ser el facilitador de una metodología que ayude a que esta intervención que se va a elegir en conjunto se pueda implementar de la manera más adecuada, ¿no? Y poder brindar herramientas de la manera más adecuada. Y lo otro que comentaría es, más que un tipo de formación específica, es una caja de herramientas que uno tiene que ir construyendo según lo que necesite, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga social. Yo desde que terminé la universidad ya estaba metida en lo que es la psicología comunitaria y la psicología basada en las investigaciones. Ese fue mi camino, pero luego yo trabajé en lo que es monitoreo y evaluación de proyectos y por ahí me interesó mucho más este tema y terminé haciendo una maestría que justamente tiene este nombre, ¿no? Intervención social y evaluación de políticas basada en evidencias. Pero no es el único camino, hay muchísimos caminos. La mayoría de gente con la que yo trabajo tiene formación como economistas, por ejemplo. También tenemos sociólogos, tenemos educadores, ¿no? O sea, hay muchísimos caminos, pero lo que quizás nos une a todos es que en algún momento hemos realizado formación así por nuestra cuenta, ¿no? Que me interesa este diplomado, me interesa este seminario, este curso en línea. Pueden ir ahora, pues que hemos estado en tiempos de pandemia, también que está súper de moda seguir entrenándonos con cursos en línea. Hay muchísimos cursos también en español que podrían entrar, están en la plataforma Coursera, en la plataforma edX, esta misma plataforma que tienen ustedes ahora para poder trabajar estos proyectos es fantástica porque justamente les está dando esas herramientas, ¿no? Me parece un proyecto lindo el que están trabajando. Y bueno, nuevamente agradecer a la comunidad por la invitación el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, maestra. Hay muchísimas felicitaciones por parte de los participantes del seminario. También tenemos muchísimas otras preguntas, sin embargo, los tiempos nos rebasan. Yo le quiero comentar a la audiencia y a los participantes del seminario que la maestra Lía se va a integrar en una colaboración conjunta con el Comité de Evaluación para los Casos de Estudios. Nos resulta muy importante su opinión, su evaluación y su participación como la que ha tenido el día de hoy. Y eso me lleva a presentarle a usted, dada la naturaleza en que estamos llevando estos webinars, esta comunicación virtual, a nombre del rector de la universidad, poderle hacer la entrega virtual de este reconocimiento que me voy a permitir leer, maestra.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento a la maestra Brenda Lía Chávez Cosamalón por su exitosa participación en la ponencia Decisiones basadas en evidencia, como parte del Seminario Internacional Desafíos del Desarrollo Local y Capital Territorial en tiempos del COVID-19. Aquí en Ciudad Victoria, este 11 de noviembre de 2020, Verdad, Belleza, Probidad, y lo firma nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestra felicitación por este trabajo tan destacado que usted ha realizado en su país. Maestra Lía Chávez, muchas felicidades, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muy amable. Bien, y a continuación, prosiguiendo con las actividades de este segundo webinar, me quiero permitir solicitarle y cederle el uso de la palabra al doctor José Luis Gerardo González García, que es el director de Innovación Educativa de nuestra universidad. Es importante hacer algunas precisiones, sobre todo en cuanto a la explicación de cómo es que podemos acreditar los módulos. Para poder destacar y colaborar con todos nuestros participantes del seminario, le cedemos el uso de la palabra. Gerardo, por favor, adelante. Buen día. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Voy a tratar de ser muy breve. Estamos ya en la segunda semana, el segundo bloque, que pues de alguna manera representa todo este trabajo que está haciendo la comunidad. Creo que estamos en un bloque muy interesante, que es, como lo comentó la maestra Brenda, pues tener todas las evidencias para fundamentar los casos de estudio. Me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles rápidamente. Esta es una infografía que se preparó, son algunos pasos. Ya tenemos el primero, que es precisamente la asistencia a este webinar, que nos da pues todos los elementos del fundamento de cómo es que tenemos que ir identificando pues las mejoras para nuestros casos de estudio. Hay una serie de contenidos y materiales que están recomendados precisamente también por los expertos, en este caso la participación de la maestra Brenda en esta recomendación de lecturas. Hay que revisar esos materiales. Después tenemos que participar en el foro de discusión o el foro de debate que está en el módulo o en cada uno de los módulos. Precisamente lo que busca es reflexionar, debatir, compartir ideas. Ninguna es cada. Todas esas ideas lo que se busca es que contribuyan a la socialización del conocimiento a partir de la revisión que se está haciendo. Tenemos una actividad integradora que de alguna manera lo que busca esa actividad integradora es referencia el origen de la propuesta de los casos de estudio, y a partir de todo este conocimiento que se está compartiendo y que estamos de alguna manera adquiriendo, pues nos puede ayudar a mejorar estos elementos. Particularmente los elementos para esta actividad integradora 2 están relacionados con 12 campos o 2 elementos principales que hace mención en nuestro caso de estudios, que tiene que ver con la población objetivo, a quién lo estamos dirigiendo, y de alguna manera también el posible impacto que pueda tener. El paso 5, pues de alguna manera es enviar esa actividad integradora antes del 18 de noviembre, antes de que termine el módulo y que estemos ya en el siguiente módulo. Prácticamente esto es como que los pasos a seguir. Les voy a mostrar muy rápido cómo está la información dentro del módulo. Ya está activo el módulo 2. Les recomiendo primero revisar la descripción. Recuerden que tenemos 2 tipos de actividades en el aula. La actividad que es individual, o sea, lo que cada uno de nosotros vamos a aportar a la participación y a los casos de estudio, pero también tenemos una interacción de participación grupal en los equipos a través de sus líderes de caso. Pues la intención es que puedan llegar a los consensos y avanzar en estas mejoras. Pero hay una descripción, es un pequeño video que les muestra pues en qué consiste este módulo y cuáles son los aportes que hace el módulo a nuestros casos de estudio.
estudio. Está la presentación del bloque, que es el documento de la presentación en extenso que nos compartió, en este caso en el webinar. Un área de video que son videos recomendados que de alguna manera les van a ayudar a ver un poco más de información. Algunos son extensos, son recomendados, no todos los tienen que ver en la semana. Por ejemplo, tenemos aquí toda la información que nos recomendaron para ver lo del Power BI, para poder hacer precisamente tableros de control a través de Excel, que son información valiosa. La metodología del marco lógico, que también está por aquí un pequeño video. Esos son materiales de consulta que ustedes pueden revisar. Se les recomienda irlo revisando de manera individual para efectos de poder generar una mayor comprensión de los temas que se están abordando. Después tenemos, a partir de hoy, estará la sesión grabada completa aquí en sesión de webinar. La sesión que nos compartió la maestra Brenda estará por aquí disponible. Integradora, muy similar a la actividad que hicimos en el módulo 1. Aquí están las indicaciones. Lo que tienen que hacer de manera individual cada participante es revisar qué fue lo que se compartió en el caso de estudio original, ponerlo aquí en esta tabla, bajar el documento. Lo único que se requiere es agregar la tabla en un documento y subirla. Aquí estarían poniendo primero cuál es la información original que dio origen al caso de estudio, al registro de su caso de estudio, que se encuentra en el registro, y luego a partir de todos estos conocimientos y conceptos que se están abordando, bueno, ¿cuál es la propuesta de mejora? Esto es, cada participante lo sube. Después el caso de estudio, esta misma tabla, pero ahora con la integración de las opiniones de los participantes, pues buscaríamos que agregue cuál es ese consenso de mejora del registro del caso de estudio. Hay que subir la actividad en un documento, cada quien de manera individual, y el líder de caso de manera grupal. El documento, aquí hay un formato que es donde está la información y están las tablas, pero al final lo que esperaríamos es que entreguen pues esta tablita cada uno de los participantes, ya sea que sea líder de caso o solamente participante en su actividad individual. Por último, lo que tendrían que hacer, y es la recomendación, que esto lo pueden hacer en cualquier momento del desarrollo de los días, es participar en el foro de debate. El foro de debate hay una pregunta detonadora. Si ustedes entran al foro de debate, está una pregunta detonadora y empezar a revisar las aportaciones que se van haciendo de acuerdo también a los casos de estudio, cómo van aportando las participaciones. Lo único que tienen que hacer es responder la réplica y así sucesivamente en caso de querer contestar a alguna opinión de algún participante adicional. Esas son las actividades que están relacionadas. Hay una infografía, yo les recomiendo que inicien por la descripción, revisen un par de materiales, vean la infografía que de alguna manera se preparó para ustedes con información donde vienen inclusive pues más datos de esta presentación con tantos elementos que nos comparte la maestra Brenda, y esta infografía les puede dar pues una idea de cómo está la estructura de todos estos elementos del conocimiento. Después, volver a ver la presentación, revisar los contenidos, participar en el foro, hacer su actividad integradora, y con eso estarían concluyendo las actividades de este módulo 2 que tenemos que realizar. De mi parte sería todo. Estamos muy pendientes de toda la comunicación a partir de los foros, de los grupos de interacción, y pues estaremos en comunicación constante para poderlos apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la explicación tan detallada sobre la intervención, sobre el trabajo que tienen que realizar nuestros participantes del seminario internacional. Para cerrar este segundo webinar, solamente recordarles que tenemos una cita el próximo 18 de noviembre, donde participarán de Chile por parte de la Universidad de la Santísima Concepción, que van a dar una ponencia, nuestra tercera experta en los temas que se van a presentar. Por el día de hoy cerramos nuestras... Nuevamente agradecemos a la maestra Brenda Lía
Chávez Cosamalón, quien con su intervención nos ha dado una ilustración más amplia sobre este trabajo que vamos a seguir desarrollando en el Seminario Internacional Desafíos del Desarrollo Local y Capital Territorial en tiempos del COVID. Por hoy, muchísimas gracias, universitarios, para trascender. Buen día.